El siguiente relato se llama El libro. Peter siempre supo que había algo roto en él. Desde que tenía memoria, siempre había oído cosas que otros no podían. No intermitentemente, sino constantemente. Siempre había un chirrido, un cuerno de clarín. Cuando era pequeño, intentó contárselo a sus padres. Una y otra vez. No importó cuánto trató de convencerlos, siempre se reían de él achacándolo a la imaginación de un niño pequeño. A medida que crecía, no importaba lo que hiciera, no importaba lo que buscara en Google, ni a qué médicos viera, ni qué medicación tomara, nunca se iba. Así que aprendió a vivir con ello. Se graduó de la escuela secundaria, pasó a la universidad, como el resto de gente. Se especializó en psicología y estudió medicina, con la esperanza de ayudar a los demás, aquellos que podrían tener la misma aflicción que la suya. A veces, cuando estaba solo, cuando no podía dormir por los ruidos, en sus horas más oscuras, admitía que lo hacía para ayudarse a sí mismo. Porque últimamente, había sido cada vez más fuerte. Dominaba sus sentidos, hacía difícil oír hablar a otras personas. Le llenaba de impotencia. Continuó estudiando. Después de la escuela de medicina, cuando nadie pagaría por su investigación. Noche tras noche, regresó a casa de la biblioteca médica, perdiendo lentamente la esperanza de que alguna vez encontraría la causa. Sabiendo que era inútil, y no podía ayudar a nadie, porque no podía ni siquiera ayudarse a sí mismo. Finalmente descubrió el libro en la parte trasera de la biblioteca, en un estante que nunca había visto antes, en un rincón que nunca se había molestado en buscar. Su tapa de cuero marrón estaba desgastada y desvanecida, polvorienta y agrietada con la edad. Lo agarró del estante, apartó el polvo de la parte delantera, entrecerrando los ojos en la iluminación fluorescente para distinguir el título. Alucinaciones auditivas, leía el título. Nada notable en eso, pero la fecha que fue estampada en la portada lo era. No había manera de que ese libro fuera tan antiguo. Estaba agradecido de haberlo visto al salir, cuando la biblioteca estaba cerrando. Lo llevó apresuradamente al frente, ignorando la mirada de desaprobación del bibliotecario que solo quería acercarse y volver a casa después de un largo día. Salió a la noche, dándose cuenta con una mueca que había empezado a llover. Alzando su capucha, pensando, cruzó la calle, esperando en contra de la esperanza, que el libro en su bolsa pudiera proporcionar las respuestas que había buscado toda su vida. Mientras cruzaba, los ruidos de su mente crecieron hasta convertirse en un tono febril, los gritos se volvieron insoportables y el dolor le hizo levantar la vista. Fue entonces cuando vio el coche avanzando hacia él. En ese momento se dio cuenta de que los chirridos eran los neumáticos del coche en el suelo húmedo y resbaladizo. El cuerno, la bocina del coche derrapando. Peter se dio cuenta con consternación de que no había oído estos ruidos durante toda su vida. Tan solo los había oído mientras su vida pasaba como una película por delante de sus ojos. El siguiente relato se llama Dicen que es mi memoria. Recuerdo a mis nietos. Lo hago. El pequeño Timmy fue el primero y acaba de empezar la guardería este año. Tenía una gran separación en sus dientes delanteros y le encantaban las rayas tanto, que sus animales favoritos eran las cebras y los tigres. Emma, la hija de mi hija, prefería gatear, aunque ya había aprendido a caminar. Todavía tenía una tonelada de cositas de bebé, como su risa. Un verdadero paquetito de alegría. Pero faltan algunos, y mis hijos me dicen que nunca existieron. He dejado de gritarles, los doctores son demasiado fuertes para mí y me dan algo que me deja inconsciente y en plena oscuridad durante al menos unas horas. Me niego a aceptar tranquilamente lo que está pasando, y mientras todos siguen tratando de hacerme entender mi demencia, juro que algo más está pasando. El mes pasado me presentaron un nuevo médico, que me dijo que desde siempre había sido mi médico. Es joven, bien arreglado y un poquito demasiado alegre para mi gusto.
Nadie es tan feliz realmente, no todo el tiempo. Me dio unas pastillas azules de forma cuadrada y me insistió en que he estado tomándolas durante años, pero sé que mis píldoras son blancas y alargadas. No hay mucho que pueda hacer en mi condición, y todos los demás pacientes con los que he hablado tienen realmente Alzheimer o algo mucho peor. Hace una semana mi hijo dejó de visitarme. Mi hija me dijo que ella es hija única, que siempre ha sido hija única. Le pregunté por álbumes de fotos para recordar, usando esa voz genérica y aburrida de vieja persona que no soporto. Y todas las fotos que he visto, incluso las que solían ser de la familia de mi hijo, han perdido a todas las personas que aún recuerdo. He preguntado por qué nuestros álbumes de fotos familiares tienen imágenes de paisajes, playas y casas sin gente. Pero es como hablar con una pared pintada con forma de sonrisa ignorante. No hay respuestas, no hay explicaciones, y no importa las preguntas o pruebas, porque siguen diciendo que son problemas de memoria. Ayer, el doctor me dijo que ni siquiera tenía hijos. Una mentira descarada, porque mi hija dejó su bolso en la habitación y todavía tengo los álbumes. Dice que una enfermera probablemente olvidó sus cosas aquí, y que un voluntario trajo las fotos de mi casa. Si está cubriendo algo, no puedo decirlo, y en este momento no queda nadie que me ayude a investigarlo. Siguen diciéndome que trate de entender, aceptar que mi mente está fallando. Pero no lo está, porque recuerdo todo claro como el día. Mis pastillas blancas redondas. La pequeña sonrisa de Timmy. Mis hijos. Y, a pesar de ello, incluso mi reflejo falta hoy. El siguiente relato se llama, La picadura sigue doliendo. Quédate cerca de mí, Yanni. Dije, esforzándome para mantener mi voz tranquila. Los ecos suaves rebotaron alrededor de la enorme caverna. Mi guadaña estaba preparada para la batalla, brillando con la sangre de los demonios derribados. Estamos casi a las puertas. Yanni asintió. La travesía le había costado trabajo, mentalmente, no era una chica muy fuerte. Por favor, dijo débilmente, casi susurrando. Protégeme. En el giro, un enorme escorpión rojo saltó de las sombras. Con su aguijón golpeando justo en el lugar donde Yanni habría estado, si no lo hubiera empujado lejos de la trayectoria. Corre, le grité enfrentando al demonio. Mi guadaña destelló mientras giraba a través del aire, silbando dondequiera que encontraba una grieta en la armadura natural de la bestia. Desde el rabillo del ojo vi a Yanni corriendo a ciegas lejos de nosotros. Las puertas estaban a unos cientos de metros de distancia, una bienvenida conclusión al final de una odisea de 30 días. Corté una de las tenazas e ignorando el chillido del monstruo, corrí hacia Yanni. Casi hemos llegado, gritó, medio llorando, medio riendo. La mayoría de ellos terminan así al final, divididos entre aceptar su destino y luchar por su destino. Yo siempre había admirado esto acerca de los mortales, con vidas tan cortas, que solo les quedaba luchar por su destino. Nosotros hemos visto destinos más largos que el tiempo, finales donde los comienzos aún no han comenzado. No había destino para nosotros. Estábamos a 20 segundos de la puerta ahora. Una enorme presión golpeó contra mí por detrás y fui arrastrado contra la pared de la caverna. Haciendo muecas. Me agarré a una roca, tratando de resistir la atracción del escorpión. Ayúdame. Grité a Yanni, que se había congelado por la conmoción. Mi guadaña, que había caído a sus pies, capturó el brillo de miedo en sus ojos. El escorpión estaba ahora en posición de atacar. El asesinato era evidente en sus ojos, con un aguijón de ese tamaño, ni siquiera necesitaba veneno. Podría ser la muerte, pero las heridas seguían siendo heridas. Yanni me echó una última mirada, y luego dijo la única cosa que siempre me perseguía sin importar cuántas veces lo escuchara. Lo siento. Se dio la vuelta y corrió hacia las blancas puertas perladas, hacia el ángel alado que se alzaba allí.
La presión alrededor de mi musculatura se soltó mientras ella corría a su destino, ni siquiera para darse la vuelta para mirar al ser que la había protegido durante el viaje. Cogí mi guadaña y suspiré, observando cómo las puertas se encadenaban y tornaban lentamente a rojo. Reconocí los gritos de Yanni. Reconocí los gritos de todas las demás personas que me habían abandonado solo contra ese escorpión, que ahora había vuelto a recuperar sus miembros perdidos y me acompañaba alegremente a la entrada. Cuando un final feliz está a la vista, pocos se arriesgarían a salvar a otro. Egoístas.